Jóvenes, muy buenos días. Una vez más, quien les habla, el profesor Carlos Enrique Arreal Arcón, del curso de literatura. Un saludo entonces a todos los estudiantes del quinto de secundaria de los colegios Mendel. El día de hoy hablaremos de Mario Vargas Llosa, el arquitecto de la literatura y la narrativa peruana. Muy bien, pasamos a compartir. Como ustedes verán, ahí está una de las fotos célebres de Mario Vargas Llosa y al otro lado su novela, Conversación en la Catedral. Cuando le preguntaron si hubiera un incendio, ¿qué es lo que salvarías de este incendio? Y él dijo, mi novela, Conversación en la Catedral, por el trabajo duro que me costó hacerla. Entonces, tema de hoy, el boom. Realismo urbano, Mario Vargas Llosa y análisis de Conversación en la Catedral. Bien, empecemos dando algunos pequeños detalles sobre Mario Vargas Llosa. Primero, su corriente. Como ustedes saben, Mario Vargas Llosa está enmarcado dentro de la corriente del realismo urbano. Generación del 60, aunque he visto que en algunas ocasiones suelen clasificarlo dentro de otra, pero mejor ni mencionarlo. Generación del 60. Pero también a su vez perteneció al boom latinoamericano junto a escritores como Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México y por supuesto Mario Vargas Llosa del Perú. Fue llamado el arquitecto de la literatura peruana, y llamado así sobre todo por esta novelita Conversación en la Catedral y por supuesto las otras, donde crea a través de la palabra y el lenguaje toda una construcción literaria, construcción en base a innovaciones técnicas narrativas. Por eso arquitecto de la literatura peruana. Influencias que recibió influencias de Gustave Flaubert, ¿se acuerdan? Aquel que escribió Madame Bovary, francés, del norteamericano William Faulkner, el que escribió El sonido y la furia, Martorell, ¿no? Una de sus primeras obras que leyó de Tirant Blanc, ¿no? Una obra de caballería, de Jean-Paul Sartre, ¿no? El gran existencial francés, por supuesto también de Albert Camus, entre otros escritores, como por ejemplo Julio Verne también. Nació en una familia de clase media en la ciudad de Arequipa en 1936. Una fotografía de él y su mamá, miren, a ver, la agrando para que la puedan ver un poquito mejor. Ahí está, miren, su mami y ahí el escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Niño todavía. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta, quienes se separaron, dice, meses antes de que naciera Vargas Llosa. Su abuelo, Pedro Llosa Bustamante, se trasladó con toda su familia a Bolivia, donde había conseguido un contrato para administrar una hacienda algodonera cerca a Cochabamba. En dicha ciudad pasó los siguientes 9 años de su niñez, Cochabamba, 9 años de su niñez, donde aprendió a leer y escribir. Al iniciarse el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, allá por el año 1945 en el Perú, su abuelo, que era primo hermano, pues, ¿no?, de José Luis, regresó al Perú con el cargo de prefecto en el departamento de Piura. Por eso es que Vargas y su mamá Dora siguieron el curso con el abuelo hacia Piura. A fines de 1946 o principios de 1947, cuando tenía más o menos unos 10 años, dice, se encontró por primera vez en Piura con su padre. Le habían hecho creer que había muerto y él así lo había pensado. En su obra autobiográfica, El pez en el agua, él comenta y dice, ¿no? Yo pensé que mi padre había muerto, ¿no? Porque así me habían contado. Pero conocerlo me provocó una terrible decepción, dice, ¿no? Porque lamentablemente nunca pudo llevarse bien con él.
Sus padres restablecieron su relación y se trasladaron a Lima, instalándose en el distrito de clase media Magdalena del Mar, y luego se trasladaron a La Perla en el Callao. Pero los fines de semana Mario solía visitar a sus tíos y primos que vivían en el distrito de Miraflores, donde hizo muchos amigos y donde tuvo sus primeros enamoramientos. En Lima estudió en el Colegio La Salle, cursando el 6º grado de primaria y los 2 primeros años de secundaria del año 48 y 49. Pero la relación con su padre siempre fue tortuosa, que marcaría el resto de su vida. A los 14 años, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado, cursando así el 3º y 4º de secundaria, ¿ya? En su libro, La ciudad de los perros, retrata justamente esa experiencia vivida, la disciplina a la que fue sometido en este colegio militar. Durante las vacaciones veraniegas de 1952, Vargas Llosa empezó a trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica, que por cierto, por eso Zavala, el de Conversación en la Catedral, es un personaje que trabaja en este mismo diario, ¿no? Como te darás cuenta, ese personaje es su alter ego del escritor, ¿no? Muy bien. Pero además les comento que luego se trasladó a Piura, donde vivió con su famoso tío Luis, ¿no? El tío Lucho, y cursó el último año de 5º de secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. Simultáneamente trabajó para el diario local de allá, que era el diario La Industria, y presenció la representación de su primera obra. ¿Cuál es su primera obra teatral, se acuerdan? La huida del Inca, obra que por cierto se ha perdido y ha desaparecido, ¿no? Muy bien, sigamos. Por entonces Vargas Llosa también empezó con seriedad a asumir su carrera literaria. Ya dice que muchos lo animaban, su madre, su tío Lucho, entre otros, que lo animaron a escribir. Por aquel tiempo publicó uno de sus primeros relatos, ¿se acuerdan? El cuento El abuelo. Y posteriormente publicó Los jefes. ¿Ya? A fines de 1957 se presentó un concurso organizado por la famosa publicación de arte Revue Francaise, ¿ya? En la que ganó el concurso de cuento, ¿ya? El concurso de cuento con su obra El desafío. Ahí está, lo estoy remarcando, ¿no? El desafío, que consistía en que iba a viajar 15 días de visita a París, hacia donde partió en enero del año 1958. Solo que no se quedó 15 días, muy emocionado, terminó quedándose un mes. Ese mismo año se graduó de bachiller en la Universidad Mayor de San Marcos, ya con su tesis Bases para una interpretación de Rubén Darío. Fue además considerado como un buen alumno destacado de literatura, por lo que recibió la beca Javier Prado, repito, la beca Javier Prado, para ir a estudiar su posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Y obviamente luego de estudiar pasó a Francia. En 1963 publicaría su primera novela, La ciudad y los perros, novela que sería ganadora y acreedora del premio Biblioteca Breve y sería publicada por la editorial Seis Barral de España. Acá, justamente recibiendo una foto donde está recibiendo su premio Nobel de Literatura el año 2010. Continuamos. En 1976 es elegido presidente del PEN Club. Ustedes saben que el PEN Club es una suerte de asociación de poetas, escritores y narradores del mundo, ¿ya? Y llegó a ocupar este cargo hasta 1979. En el Perú presentó un programa televisivo llamado La Torre de Babel, y en 1983 presidió una comisión para investigar el asesinato de periodistas en Uchuracay, Ayacucho, ¿no? Llegándose, dice, a resolver el tema de que había sido cometido por un error, pero al final, bueno, se descubrió que había habido mano del Estado ahí, ¿no? A finales de los 80 entra al mundo de la política con el movimiento Libertad y como candidato a la presidencia con el partido Fredemo, que significa Frente Democrático, perdiendo la elección en segunda vuelta frente al candidato sorpresa Alberto Fujimori. De ahí, en marzo de 1993, obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la peruana y colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres.
Por aquellos años tuvo una marcada diferencia, chicos, con el gobierno de Alberto Fujimori, quien incluso asumió la idea de persecución contra el escritor. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el premio Miguel Cervantes, que no se olviden es el mayor premio en lengua castellana otorgada a un escritor, ojo, en lengua castellana, ¿ya? En el año 2010 finalmente obtiene el mayor reconocimiento y les mostré la foto, no se olviden, ahí está, el Premio Nobel de la Literatura. Y en el año 2011 recibe el título del Marqués de Vargas Llosa por parte del rey Juan Carlos I de España, ¿no? Ojo, o sea que hasta le han otorgado el título de nobleza en aquel país. Muy bien, chicos, Vargas Llosa, como es de esperar, también nos dejó algunas sorpresitas de su vida. Primero se casó con su tía Julia Orquídea, luego con su sobrina Patricia Llosa y por último con la famosa mamá de Enrique Iglesias, Isabel Preisler. Publicaciones. En novela, por ejemplo, publicó su primera obra de novela, La ciudad y los perros, ganadora, ¿se acuerdan?, de Biblioteca Breve, ¿no? Y dada por la editorial Seis Barral. Su título anterior de esta novela iba a ser Los impostores o La morada del héroe, pero terminó llamándose La ciudad de los perros. Obra que, por cierto, fue muy criticada en el Perú porque criticaba la educación militar, acuérdense, ¿no es cierto?, del famoso, digamos, estudiante, ¿no?, el poeta, ¿no?, el famoso poeta en el colegio Leoncio Prado, que es algo autobiográfico en relación a su experiencia del mismo autor. Luego vendría La Casa Verde, ¿no?, novela ambientada en Piura y en Santa María de Nieva. ¿Se acuerdan? Novela que habla acerca de la prostitución, ¿no?, donde aparece la famosa Selvática, ¿no?, la chica que es prostituida por su esposo y pareja, ¿no?, en ese famoso prostíbulo que está regentado por la Chunga, ¿no? Y esta novela fue ganadora del premio Rómulo Gallegos, ¿no? Rómulo Gallegos, ganándole incluso a una de las obras de Onetti. Muy bien, sigamos. Luego vendría su novela Conversación en la Catedral, una obra de arquitectura, voy a poner una A, de arquitectura literaria lingüística, una obra brillante en su construcción, chicos, ¿ya? Y bastante compleja, por supuesto. Luego vendría Pantaleón y las visitadoras, La guerra del fin del mundo, ambientada en Canudos, ¿se acuerdan? Un pueblo del Brasil, y donde acá está, miren la imagen, fíjense acá, el famoso Antonio el Conselheiro, es aquel protagonista que lleva a todo un pueblo y lo arrastra a una guerra contra el Estado del Brasil, ¿no? Un pueblo llamado Canudos, no se olviden, considerada la obra maestra o la mejor novela de Mario Vargas Llosa. La vamos a subrayar, ¿ya? La guerra del fin del mundo. Luego vendría ¿Quién mató a Palomino Molero?, novela ganadora del premio Príncipe de Asturias. Luego El elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, novela ganadora del premio Planeta. La fiesta del chivo, novela acerca de un dictador centroamericano. El paraíso en la otra esquina, novela donde los protagonistas en dos historias paralelas son la célebre escritora francesa que escribe Peregrinaciones de una paria, ¿se acuerdan? Flora Tristán, y por supuesto de su nieto, el célebre pintor francés Paul Gauguin. Luego vendría El sueño del Celta, el protagonista Roger Casemet, ¿no?, que sueña con la independencia de su país, ¿no?, Irlanda. Luego vendría Cinco esquinas y finalmente su última novela titulada Tiempos recios del año 2019, entre otras obras, por supuesto, novelísticas. También hablaremos acerca de cuentos. En cuentos, acuérdense, su primera obra de cuentos fue Los Jefes, ¿no? ¿Ya? Dos jefes, que incluye 6 relatos donde están los jefes, el desafío, el hermano menor, día domingo, un visitante y el abuelo.
obra que fue ganadora del premio Leopoldo Alas de la literatura. Luego vendría su cuento Los cachorros, aunque muchos lo llamamos novela corta, muchos lo han clasificado como novela corta, yo te lo voy a poner acá como novela corta o cuento largo, ¿ya? ¿Se acuerdan, no? Los cachorros y el famoso Cuéllar, ¿no? Y la collera de amiguitos, ¿no? Que está relacionado con el tema de la emasculación o la castración. Luego viene su memoria, ¿se acuerdan? Donde narra su vida, El pez en el agua, ¿no? Donde habla acerca de su vida y también de su experiencia política. En ensayo escribió gran cantidad de ensayos, por eso es que él es catalogado como uno de los grandes narradores del siglo XX y uno de los grandes ensayistas. Escribió Bases para una interpretación de Rubén Darío, ¿se acuerdan que fue su famosa tesis universitaria? García Márquez o la historia de un deicidio, o sea, que mata a Dios para que García Márquez juegue a ser Dios y recree todo un mundo en su novela 100 años de soledad y recree todo ese pueblo llamado Macondo, ¿no? Jugando a ser Dios, obviamente en la literatura. Luego está su ensayo La orgía perpetua, donde habla de Gustave Flaubert y su novela Madame Bovary, escritor que por cierto influyó en su literatura de Vargas Llosa. Luego hablaría La verdad de las mentiras. La verdad de las mentiras es un ensayo sobre la novela moderna, ¿no? Donde aborda varios narradores, ¿no? Luego vendría La utopía arcaica, que tiene que ver mucho con José María Arguedas, recuerden ese famoso escritor indigenista. Luego La llamada de la tribu, uno de sus últimos ensayos escrito por Mario Vargas Llosa. En teatro escribió, ¿se acuerdan? La huida del Inca, pieza por cierto no publicada, qué penita, y que se ha perdido. La señorita de Tacna y Katy y el hipopótamo, entre otras obras teatrales de Mario Vargas Llosa. Muy bien, ahora que ya lo tienen, el tema de hoy y tema de la clase, no se olviden, será el análisis de Conversación en la Catedral, novela que le costó mucho elaborar a Mario Vargas Llosa. Él cuenta que trabajó en ella durante 3 años, mostrando lo que tú llamarías el rigor y la disciplina. Muchas veces la disciplina puede más que el talento, y así lo demostró Vargas Llosa con esta hermosa novela. No se olviden que la novela comienza cuando Santiago Zavala, desde la puerta del diario La Crónica, mira la avenida Tacna sin amor. Ve automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris, y se hace la pregunta: ¿en qué momento se había jodido el Perú? Novela que, no te olvides, es toda una construcción arquitectónica, que el tema central radica en narrar la dictadura militar del gobierno de Manuel Odría durante la década de los 50 y por supuesto donde el protagonista, llamado Santiago Zavala, que es un joven periodista, se va a encontrar en la perrera municipal con el antiguo chofer de su padre, Ambrosio, un sambo de Chincha, que ya de pronto pues está muy viejo, y ambos al encontrarse deciden irse a un bar a conversar, a un bar llamado La Catedral, catedral por el techo alto que tenía y una portaza grande y enorme como si fuera pues una iglesia. Y en ese bar de pobres conversan durante 4 horas y a partir de esa conversación se reconstruye toda la historia de la dictadura, los acontecimientos que sucedieron, por supuesto, y donde hay un secreto que jalona toda la historia, un secreto que había mantenido el sambo Ambrosio con el padre de Zabalita, es decir, con su padre Don Fermín. Bien, para la siguiente clase entonces analizaremos esta gran novela de la arquitectura lingüística y literaria de Mario Vargas Llosa. No se olviden, nos vemos, jóvenes.